Muy buenas tardes, alumnos, alumnas del segundo año medio A, segundo año medio B. Soy su profesor Jorge Valdebenito, Colegio Juan Ignacio Molina de la Florida, Talca, ¿cierto? Y se les viene a presentar un trabajo, ¿cierto? Una clase muy breve, pero que nos servirá para ir trabajando ya en el mes de junio con cosas que permitan hacer una pequeña autoevaluación, ¿cierto? Y también nos sirve para, de alguna otra forma, cerrar este proceso de vocación, de mirada hacia el futuro, de proyección, ¿cierto? Lo cual, sin duda, es ultra importante realizarlo, ¿cierto? Pues ya en su faceta de próximo año, tercer año y medio, vienen las elecciones, vienen las decisiones, viene situarse, ¿cierto?, frente a una realidad nueva, lo cual sin duda es importante sobrellevarla de la mejor manera. Y con estas actividades que hemos realizado, ¿cierto?, lo que espero yo principalmente es que ustedes tengan esa percepción de autoconocerse. O sea, lo más importante aquí es usted, saber qué quiere, saber qué necesita, saber cuáles son las instancias o las cosas que le hacen mejor a usted para que su desempeño como estudiante, ¿cierto? Como persona, sea sin duda el mejor, ¿ya? Una frase, ¿cierto? Una persona sabia debería saber, perdón, que su salud es su posesión más valiosa. O sea, la frase, ¿cierto? Apunta al saludo, apunta a el tema del autocuidado. Saludarlos afectuosamente, invitarlos a mantener una cuarentena en el hogar, incentivar el autocuidado y la mayor responsabilidad para con nuestra salud. Recordar que los trabajos siempre son revisados, se esperan y se adjuntan para llevar un orden. No importa la demora, lo importante es realizarlos y llevar un proceso lo más ordenado posible. Es súper importante que ustedes recuerden que los correos están habilitados, que sus trabajos, cada vez que los envíen, por favor agregarles sus datos personales en el cuerpo del correo electrónico, no en el asunto, ¿ya? Porque en el asunto es muy breve o a veces no se nota, no llega el mensaje completo. Entonces usted tiene que poner ahí su curso en el asunto, su nombre y después describir eh, quién es, el trabajo enviado, ¿cierto? La fotografía ojalá lo más clara posible y así todo ahí va a seguir resultando de la mejor manera, ¿vale? El tema para hoy es un tema muy conocido, ¿cierto?, por nosotros, pero que sin duda es importante buscarle la utilidad, ¿ya? Por eso es importante saber sobre la inteligencia adecuada para la carrera adecuada. Ese es el nombre del trabajo o del tema del día de hoy. Veremos la teoría de las inteligencias múltiples, conoceremos al autor de este revolucionario, ¿cierto?, de revolucionaria investigación en el ámbito de las ciencias humanas, en el ámbito de la educación y en el ámbito principalmente humano, ¿ya? Sabremos un poquito de su biografía, algo de la teoría también, ¿cierto?, en qué se basó, la fundamentación de esta y cuál es la utilidad de conocerse, ¿cierto?, y conocer las diferentes inteligencias que el señor Howard Gardner, ¿cierto?, propuso. ¿Ya? Como objetivo será conocer la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner y posibilitar un autoconocimiento del y la estudiante en pro de una futura y acertada elección profesional. O sea, lo más importante aquí y el tema de la mayoría de las actividades que van a venir en ahora adelante van a ser solo y absolutamente en pro de que usted pueda decidir, conocerse, ¿cierto? Tener una idea profunda de lo que, de quién y cómo es usted. Para eso es la clase de religión, ¿cierto? Y filosofía, para el tema de la reflexión personal, el tema del autoconocimiento, el tema del trabajo, de la autonomía en las decisiones, ¿cierto? Entonces, es para que esta sirva como un método de introducción para el mes de junio, que vienen, ¿cierto?, varios test, varias
por así decirlo, cuestionarios en el que le van a servir al profesor como insumos para, en un momento determinado, entregarle a usted, a cada uno, ¿cierto? Ojalá, una visión panorámica de qué podría ser de gran ayuda o cuál podría ser una muy buena o acertada decisión a futuro. ¿Ya? Así que vamos, veamos la presentación. Bien, es el caballero en cuestión, ¿cierto? Su revolucionaria investigación, su revolucionario pensamiento, ¿cierto? Frente a la educación y frente al tema que nos compete, que es las inteligencias múltiples. ¿Ya? Él es Howard Gardner, ¿cierto? Un pensador nacido en 1943, aún con vida, ¿cierto? Una persona que todavía se dedica a la investigación, se dedica a preparar a profesionales, ¿cierto? En el ámbito de las ciencias, de la educación y de la vida universitaria. ¿Ya? Una de las frases importantes de Howard Gardner, ¿cierto? Es: el propósito de la educación es lograr que las personas quieran hacer lo que deban hacer. ¿Ya? Es importante saber qué hacer, ¿cierto? Para que después lo hagan de la mejor forma posible. ¿Ya? La presentación es muy breve, pero sin duda leeremos y reflexionaremos respecto a esta teoría. Vamos a ver. La biografía del autor, ¿cierto? Es súper importante saber dónde se contextualiza el asunto. Howard Gardner nació el 11 de julio de 1943 en Scranton, Pensilvania, claramente en Estados Unidos, ¿cierto? En una familia que había huido de la Alemania nazi a los Estados Unidos. De niño y joven fue entusiasta lector y pianista. Estudió en Harvard, obteniendo su licenciatura en 1965. En 1983, su licenciatura en psicología, ¿ya? Para que quede claro. En 1983 presentó su teoría en el libro Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence, y en 1990 fue el primer estadounidense que recibió el premio Grawemeyer de la Universidad de Louisville. ¿Ya? En él se critica la idea de la existencia de una sola inteligencia a través de las pruebas psicométricas, o sea, las pruebas que nos ayudan, ¿cierto?, a descubrir cuál es nuestra veracidad y nuestra inteligencia individual. Participa actualmente en el What Work Project, destinado a mejorar la calidad y la autoestima profesional, en el que se toman en consideración fundamentalmente los factores de la excelencia y la ética. Está en posesión de una veintena de distinciones, honoris causa, por universidades como la de Camilo José Cela, Tel Aviv, Princeton, McGill, etc. ¿Ya? Honoris causa significa que él es una persona de vasto conocimiento y es condecorado con un título casi así como profesional, pero dado solamente por sus investigaciones. O sea, él no tiene que volver a estudiar para tener un título, sino que por sus investigaciones se le han entregado, ¿cierto?, diferentes distinciones. Uno de los logros más importantes que tuvo el autor, ¿cierto?, es que la Fundación Príncipe de Asturias lo galardonó con el Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales. ¿Ya? En su vida actual es codirector del Proyecto Cero en la Escuela Superior de Educación de Harvard, donde además se trabaja como profesor de educación y de psicología. Y es también profesor de neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston. O sea, es un personaje trascendental en la historia de la educación, ¿cierto? Y de la humanidad, el caballero Howard Gardner, ¿cierto? El cual ha dedicado su vida a demostrar que no existe una sola inteligencia en las personas. O sea, nosotros no podemos ser medidos por una sola vara, como se dice, sino que existen otras posibilidades para nuestra existencia, para nuestro desenvolvimiento como seres humanos. ¿Vale? Ya he visto una biografía del caballero, ¿cierto? Ahí muy joven, aún, ya está un poquito mayor, ¿cierto? Pasemos a ver la teoría. En este caso, la fundamentación. O sea, ¿qué pensó el autor para proponer su idea? Teoría y fundamentación. Para él, la inteligencia no es un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades específicas, sino que la inteligencia es como una red de conjuntos
autónomos relacionados entre sí. Gardner propuso que para el desarrollo de la vida uno necesita o hace uso de más de un tipo de inteligencia. Así pues, Gardner no entra en contradicción con la definición científica de la inteligencia, como la capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos. Para Gardner, la inteligencia es un potencial biopsicológico de procesamiento de información que se puede activar en uno o más marcos culturales para resolver problemas o crear productos que tienen valor para dichos marcos. O sea, vemos aquí de manera muy simple, ¿cierto?, cómo se ha conocido principalmente el tema de la inteligencia, ¿cierto?, por muchos años en la educación, en el tema de las ciencias humanas, pero para Gardner es un potencial, ¿cierto? Porque dice, es la capacidad de solucionar problemas o elaborar cosas. Es como la audacia puede ser, o la creatividad, solucionar problemas, ¿cierto? Existen diferentes acepciones que uno puede decir de lo que es la capacidad de solucionar problemas. En cambio, Gardner, ¿cierto?, busca que la inteligencia es un potencial biopsicológico que se procesa, o sea, biopsicológico quiere decir del cuerpo, de la vida y de la psicología, ¿cierto?, de nuestra mente, que al procesar información puede activar, se puede activar en diferentes marcos culturales. O sea, que nosotros en este caso podríamos decir que mi inteligencia es algo potencial que yo puedo desarrollar en donde me sitúe y frente a lo que se me solicite. No necesariamente como lo pide, por ejemplo, la prueba SIMS aquí en Chile, que es solamente memorizar, ¿cierto? Sino que nosotros, de alguna otra forma, donde nos situemos frente a cualquier reto que tengamos, podamos generar una solución, ¿ya? Por tanto, la teoría de las inteligencias múltiples no duda de la existencia del factor general de la inteligencia, sin duda la tenemos. Lo que duda es la explicación de ella. Gardner, su creador, es neutral en la cuestión de la naturaleza contra la crianza con respecto a la herencia de ciertas inteligencias. O sea, él no propone, ¿cierto? Es neutral frente o no toma un camino determinado, ¿cierto?, frente a que la inteligencia es porque me criaron de una forma, ¿ya? O que si mi papá fue tal persona, yo también tengo que ser tal persona. No, él se pone en ese sentido, no tiene una opinión, solamente él propone de que la inteligencia es de cada uno de nosotros, ¿ya? Por eso es un potencial biopsicológico, porque es parte mío y solamente o de alguna forma se activará en los marcos culturales en los cuales yo me desenvuelva. O sea, él no depende de mi herencia genética así por tal así, no depende tanto de mi crianza, sino que depende de cómo yo me desenvuelva en diferentes ámbitos. Por eso es súper importante conocer esta teoría, ¿cierto? Y su fundamentación, porque así nosotros nos sacamos de nuestra mente, eliminamos el concepto científico de la inteligencia y a veces uno siempre dice, ah, mira qué inteligente él. Oye, pero yo también soy súper inteligente. Ah, pero qué inteligente él. Pero si yo también lo soy. No es necesario que una persona sea capaz de, o que los científicos de la NASA son los únicos inteligentes del mundo, sino que aquí todos, todas somos igual de inteligentes que esas personas, quizás hasta más. Así que es súper importante esa definición, esa aclaración, ¿cierto? Y esta fundamentación que nos propone el señor Howard Gardner. Bien, vamos a ver las inteligencias, describámoslas un poquito y a mí lo que me interesa es ver su utilidad. ¿Ya? ¿Por qué el pensador o señor Howard Gardner, ¿cierto?, propuso esto? ¿Para qué nos podría servir a nosotros como estudiantes, ¿cierto?, como profesores? Vamos a ver. Bien, Howard Gardner, acá arriba estoy, defiende que, así como hay muchos tipos de problemas que resolver, también hay muchos tipos de inteligencias que se pueden adaptar reticularmente a su solución. Reticularmente significa de red, de que yo puedo abarcar como una red el problema, ¿cierto?, y poder solucionarlo. Las inteligencias múltiples y las funciones diferentes de un individuo están vinculadas a ciertas partes del cerebro. Hasta el momento,
existen 8 inteligencias que el doctor Howard Gardner ha reconocido en todos los seres humanos. Estas son la inteligencia lingüística verbal, la inteligencia musical, la lógico-matemática, la espacial, la corporal, sinestésica, la intrapersonal y la interpersonal y la naturalista. Además, es posible que haya una novena inteligencia, la existencial, que aún está pendiente de demostrar. Nosotros nos quedaremos con las primeras, ¿ya? No incluí la naturalista porque es demasiado obvia y yo creo que esa la tenemos absolutamente todas las personas que vivimos en el mundo y en el planeta Tierra, ¿cierto? En la cual invoca, ¿cierto?, a que debemos cuidar quizá el medio ambiente de la mejor forma posible, ¿ya? Centrémonos en las otras. Vamos a ver. Las inteligencias. Lógico-matemática. Esta es la que utilizamos para resolver problemas lógicos, de lógica y matemáticas. Esa es la inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que nuestra cultura ha considerado siempre como la única inteligencia. ¿Cierto? Siempre se ha pensado que la inteligencia matemática es la que sobrepasa a todas las otras, ¿ya? Y de alguna otra forma es un solo tipo de inteligencia. No necesariamente yo voy a estudiar algo relacionado con lo lógica o matemática para decirme inteligente, sino que es la que solamente aporta a lo que tiene que ver con la lógica y las matemáticas, ¿ya? Veamos la 2. Lingüística. La que tienen los escritores, los poetas, los buenos redactores, utiliza ambos hemisferios, ¿ya? Y de alguna otra forma también son los que tienen muy por sobre el resto interés por la lectura, ¿cierto? Por conocer el mundo a través de los libros, ¿ya? Que es una forma muy hermosa de conocer el mundo, ¿ya? Tenemos la espacial. La espacial consiste en formar un modelo mental del mundo en 3 dimensiones. Es la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos o los decoradores. Es una inteligencia, ¿cierto?, en la cual el mundo yo lo puedo proyectar de formas distintas en mi mente y así poder ordenarlo, crearlo, transformarlo, ¿cierto? Visualizarlo más allá de verlo con mis propios ojos, sino que tengo la capacidad de verlo en mi mente, ¿cierto? Y desde ahí poder visualizar otras cosas, ¿ya? La musical, la inteligencia musical, corresponde y es naturalmente la de los cantantes, compositores, músicos y bailarines. O sea, es algo que da casi por el ámbito de lo natural propio de cada persona, desde su desarrollo como persona, humano, ¿cierto? Está abocado al tema casi de las artes, al tema de la expresión, de lo expresivo, ¿cierto? Corporal o kinestésica, o la capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines. O sea, es la capacidad y es la inteligencia en la cual se puede resolver cosas a través de mi corporidad, ¿cierto? Desde mi cuerpo, desde mi materia, para de alguna otra forma poder enfrentarme al todo social o a la realidad. Los deportistas, ¿cierto? Las personas que ocupan sus manos, su creatividad, o la proyectan con las manos como los artesanos, los cirujanos también, ¿cierto? ¿Han visto, no sé, esa película del Doctor Strange? ¿La han visto? Esa película muestra que el Doctor Strange era un cirujano, y era el cirujano más importante o el mejor de todos los cirujanos del mundo. Y el tipo, su capacidad principal era la corporal kinestésica, porque él con sus manos tenía la habilidad de operar a la gente y de sanarlas. Tenía un don, o tenía esa capacidad, esa inteligencia en su cuerpo corporalmente que le hacía mover las manos de una manera inusual. ¿Y cuál es el rollo de la película? Es que en un momento determinado el Doctor Strange pierde esa habilidad con sus manos. Entonces es un muy buen ejemplo para esta inteligencia. Tenemos la inteligencia interpersonal.
La inteligencia interpersonal es la que nos permite entender. Interpersonal quiere decir entre personas, inter es entre, ¿ya? La que nos permite entender a los demás y la solemos encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas. La inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal y la inteligencia interpersonal conforman la inteligencia emocional y juntas determinan nuestra capacidad de dirigir nuestra propia vida de manera satisfactoria. O sea, estas dos últimas tienen que ver, ¿cierto?, con nuestra inteligencia emocional, cómo nosotros nos envolvemos en el mundo a través de nuestras emociones, cómo podemos de alguna otra forma generar situaciones, ¿cierto?, que nos permitan afrontar algunos dilemas o problemas de nuestra vida diaria. A veces uno reacciona con temperamento, ¿cierto? A veces uno reacciona de forma quizás un poco agitada, temperamental. Y a veces muchas de esas personas, ¿cierto?, no controlan su inteligencia interpersonal, o sea, no tienen o se busca que tengan, mejor dicho, se busca que tengan, ¿cierto?, un control para dirigir su propia vida, su propia existencia, ¿ya? Y finalmente la inteligencia intrapersonal, intra, hacia adentro, interior, ¿cierto? Persona, mi persona, es la que nos permite entendernos a nosotros mismos. No está asociada a ninguna actividad concreta. Yo creo que la única actividad concreta aquí vendría a ser lo que estamos haciendo de manera general, o sea, el tema del autoconocimiento. De hecho, si ustedes piensan, imaginen esto. El único conocimiento verdadero en el mundo, ¿cuál vendría a ser? Piénsenlo bien. El único conocimiento verdadero, real, único e irrepetible es el autoconocimiento. O sea, es el que me permite entenderme a mí y las cosas que me pasan a mí, concretamente en mi persona. No necesariamente tengo que saber construir algo o tengo que experimentar algo para salir de ese conocimiento verdadero. El conocimiento científico se basa en base a variables que se pueden ir repitiendo, pero principalmente el conocimiento, el autoconocimiento, es algo que yo lo tengo ya asimilado. Y si me pasa algo, yo sé lo que me está pasando. Lo tengo más que claro, ¿ya? Porque además yo tengo la capacidad de verme hacia adentro, hasta saber qué estoy sintiendo. En cambio, todas las cosas que nosotros vemos desde los ojos hacia afuera son fenómenos que se presentan, pero nosotros no sabemos la esencia de ellos. Entonces solamente vemos fenómenos. Pero nosotros, los humanos, tenemos esa capacidad intrapersonal de poder entendernos a nosotros mismos y poder conocernos. Y ese vendría a ser el único conocimiento real. Bonita reflexión, ¿eh? Esa reflexión la hizo hace muchos años atrás un autor filosófico de filosofía que se llama Arthur Schopenhauer. Es muy interesante leer a Arthur. Así que si a alguien le gusta leer, se lo recomiendo. Pero por el principio, en el sentido de los principiantes. Si lee un libro a secas de Arthur, quizá pueda ser un poco complejo. Bien, y veamos la última parte. La última parte es la utilidad de estas inteligencias, ¿ya? Sumado a la inteligencia naturalista que tiene que ver con el medio ambiente, el cuidado y la protección del medio ambiente. Veamos, ¿por qué Howard Gardner, ¿cierto?, es tan conocido y tan reconocido y tiene todos sus honoris causa o sus doctorados o sus estudios y sus premios? Porque lo que él planteó sin duda nos sirve a nosotros como profesores y como educadores del siglo XXI y XXII casi ya. ¿Cuál es el tema? El tema principal, ¿cierto?, es que las inteligencias múltiples tienen una utilidad real, tienen una utilidad patente, una utilidad, ¿cierto?, visible, identificable. ¿Cuáles vendrían a ser estas? La idea es que usted pueda ayudarme en la lectura, ¿cierto?, y poder ir descubriendo de lo que hemos leído, lo que se le ha planteado, si estamos bien o estamos mal. O el tema de, en este caso, realizar una reflexión, ¿ya? Para que usted quede atento. Veamos, mira.
La utilidad es que ser brillante académicamente no lo es todo. O sea, eso lo tenemos más que claro. Aquí las personas valen por lo que son, no necesariamente por una calificación. Bien, conseguir unas buenas calificaciones es importante, pero el camino del aprendizaje incluye muchas otras variables, conocimientos y experiencias importantes para el desarrollo de los niños y niñas. O sea, por ejemplo, el tema cuando nos hacen hacer el CIMSE, quizás es un tema importante, pero ahí solamente se busca a modo macro un resultado. En cambio nosotros con este trabajo que vamos a empezar a realizar queremos o quiero buscar algo que sea de usted. Quiero saber qué cosas a usted lo mueven en el mundo, qué cosas son las que de su interior de verdad desea, quiere o le apasiona. Y para saber eso, obviamente tenemos que seguir trabajando en esto, ¿vale? Sigamos, otra utilidad. La inteligencia es una capacidad. Garner desterró la creencia que la inteligencia es innata. Así pues, ahora sabemos que la educación puede modificar las inteligencias y todos tenemos la posibilidad de entrenarlas y desarrollarlas. O sea, el innatismo, o sea, esta palabra de acá, nos quiere decir que nosotros venimos con cosas desde el nacimiento. Claramente la inteligencia no es una de ellas. ¿Ya? La inteligencia se modifica. La inteligencia es una capacidad modificable y que todos y todas tenemos la posibilidad de entrenarlas y desarrollarlas como lo queramos. O sea, yo me puedo entrenar, puedo desafiar mi inteligencia y puedo aumentarla, puedo situarla frente a distintos contextos y desarrollarla lo que más yo pueda. ¿Ya? Finalmente, la teoría además proporciona a los docentes, en este caso lo que les comentaba anteriormente, herramientas para colaborar en el desarrollo de las potencialidades individuales y hacerlo de la manera más adecuada para ayudar a los alumnos a canalizar todo su potencial en los diferentes ámbitos de la vida personal y profesional. O sea, lo más importante para nosotros en este caso es que esta teoría, el test que vamos a empezar a hacer, ¿cierto? Las cosas que vamos a empezar a trabajar con respecto a los test, al autoconocimiento, hacen referencia al individuo, a usted como persona en su desarrollo integral. ¿Ya? Así el profesor canaliza qué usted o qué cosa puede usted necesitar, en qué cosas duda más o duda menos, y así poder enfrentar una nueva situación. ¿Vale? Interesantísimo el conocimiento de Howard Gardner, ¿cierto? Personaje entrañable de la educación. Eh, ¿Qué me queda por decirles? Me queda por decirles que en la actividad que viene, ¿cierto? Vamos a empezar a desarrollar test vocacionales, test de inteligencias múltiples, ¿ya? Para ir así generando un pequeño informe más adelante, ¿cierto? Cuando ya tengamos la posibilidad de vernos, la posibilidad de conversar, ¿cierto? Entregarles a cada uno de ustedes de ambos cursos, no me quiero quedar en deuda con ustedes, poder generar, ¿cierto? Un pequeño informe en el cual ustedes conozcan sus resultados y empiecen a convencerse de que esa posibilidad es cierta, de que su inteligencia, la que ustedes tienen ahí guardado, la que están aflorando cada día más, es la que a ustedes les va a determinar, los va a dejar como una persona íntegra, aporte a nuestra sociedad, ¿cierto? Y que lo que usted decidió, lo decidió usted. Y que nosotros, los profesores, su familia, fuimos unos canales, somos un apoyo, pero aquí la felicidad es suya y usted tiene que ir por ella. ¿Ya? No me queda más que agradecerles, mandarles un abrazo fraterno, ¿cierto? Saludarlos, saludarlas. Espero que los trabajos sigan siendo enviados. Eh, Siempre los correos también quedan guardados, así que usted no se preocupe. En caso de que falte algo por ahí, todos podemos quizá en algún momento cometer algún error, errar es humano, pero sin duda estamos muy atentos como profesores, como profesor, para sus trabajos y sus índices de logro hasta el momento, que son todos increíblemente positivos. Todo lo que he revisado está muy bien, la idea es que sigan completando todo,
de manera total y les envío un abrazo.